Bueno, muy buenas tardes y buenos días también a todos y todas. Muchísimas gracias por haberos interesado en este seminario. Bienvenido todo el mundo. Es un placer que después de todo este encierro podamos vernos de alguna manera y podamos seguir hablando y pensando juntos. Y bueno, en primer lugar queremos dar las gracias a todas las personas que durante este tiempo nos han ayudado a poder sacar adelante este seminario, primero como presencial, luego como webinar, ¿no? Y el principal apoyo que hemos tenido ha sido del Vicerrectorado de Internacionalización y de verdad se lo comentaremos mañana a la vicerrectora que estará con nosotros porque realmente está siendo una actividad de internacionalización de la UAM y además es una actividad de la Escuela de Doctorado de la UAM que incorpora todos los programas de doctorado de la universidad. Además hemos tenido otros apoyos como la Facultad de Filosofía, también la librería Traficantes de Sueños, donde íbamos a celebrar una de las sesiones, que era una presentación del libro, que ahora ha pasado al día 29 y que será online. Y también a la revista Viento Sur, que nos ha proporcionado también textos. No sé si... y también tenemos dentro del Instituto de Integración del Centro, perdón, para la integración de paleobiología, que está también conectado con una de las actividades que realizamos pasado mañana. Así que es una iniciativa que ha tenido muchos apoyos dentro de la universidad y fuera de ella, también dentro de la ciudad, y nos hubiera gustado pues en parte haberlo hecho presencialmente, pero también creemos que esta modalidad está teniendo otras posibilidades. Mañana entonces la vicerrectora presentará o introducirá a Cristian Laval y nosotras vamos a seguir adelante. No nos hemos presentado. Bueno, soy Luisa Martín Rojo y mis compañeras se presentarán. Presentaros, por favor. Son Marta Castillo y Noelia Fernández. Pero si os queréis presentar vosotras. Vale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Castillo. Yo realizo mi tesis con el grupo MIRCO y analizo el discurso mediático en torno a la precariedad juvenil. Y en este sentido, el nexo que tenía con este seminario que al final hemos migrado como a este formato digital, pues reside un poco en entender cómo la precarización también se puede entender como un instrumento de gobierno y en analizar la potencialidad performativa de este tipo de discursos. Bueno, pues es mi turno. Yo soy Noelia Fernández González. También estoy en el grupo MIRCO y en otro grupo de la Universidad Autónoma de Madrid sobre políticas educativas. Y bueno, mi tesis, mi investigación fue sobre cómo esta racionalidad gubernamental se ha introducido en los últimos años en la escuela pública en Madrid. Pero bueno, no me extiendo más, que en otro momento lo hablaremos. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas. Muy bien. Damos paso al índice, si os parece. Yo me sumo a la bienvenida de Luisa. Buenos días y buenas tardes a todos. Y en el slot de hoy estaba pensado como una sesión introductoria al seminario en la que abordaremos en primer lugar las motivaciones que han inspirado este curso, así como aquellos conceptos clave que articulan y dan forma a estas jornadas. Y de hecho, si echáis un vistazo al índice, nosotras hemos identificado al menos esos 9 conceptos que vertebran y atraviesan este curso y que nos permiten pensar precisamente sobre cómo nos gobierna el neoliberalismo y cómo al hacerlo transforma no solo nuestras prácticas, sino incluso también a sujetos e instituciones. El primero, como veremos y que está en el origen mismo de este seminario, tiene que ver con la extensión del neoliberalismo en nuestras sociedades contemporáneas y su comprensión en tanto que una racionalidad, como explicará Luisa, o por decirlo en términos Foucaultianos, como una gubernamentalidad, que se despliega tanto en sujetos como en instituciones y que, dado nuestro ámbito de investigación, tiene en cuenta el discurso y las lenguas como locus de nuestros propios análisis. Sin olvidar, por último, la conformidad e incluso la resistencia que nos llevan bien a internalizar, bien a contestar esa forma de gobierno.
Hemos articulado la sesión en torno a 3 preguntas clave. A ver, perfecto, gracias Luisa. Y si empezamos por el principio y tratamos de indagar en aquellas motivaciones que nos llevaron a poner en marcha este seminario a principios de año, tenemos que destacar sobre todo la centralidad que el neoliberalismo acapara en cada vez más esferas y más ámbitos de nuestras vidas. Una centralidad y una complejidad que se revela tanto a nivel institucional, como por ejemplo en la escuela, en la universidad o en la empresa, como en instancias incluso más íntimas, como es la conformación de nuestra propia subjetividad o la relación que tenemos con nosotros mismos. Y en este sentido, algunas de las reflexiones o de las preocupaciones que nos iba suscitando esta expansión del neoliberalismo han sido abordadas durante los últimos años en MIRCO, un grupo de investigación sobre multilingüismo, discurso y comunicación, que ha servido de espacio para el análisis de toda esta multiplicidad de discursos neoliberales. Y lo he hecho a través de varias iniciativas. A ver si puedo pasar. Sí, perfecto. Ahí. A través del libro Language and Neoliberal Governmentality, editado por Luisa Martín Rojo y por Alfonso del Percho, en el que sintetizan las claves de esta racionalidad y los efectos que van subyaciendo en ámbitos tan diversos como la escuela, la universidad y la empresa, y que veremos el lunes de la próxima semana con algunos de sus autores, a través de tesis doctorales, algunas ya finalizadas, como las de Noelia, otras todavía en curso, que de manera directa o indirecta abordan esta cuestión del neoliberalismo desde disciplinas diversas, pero con una aproximación discursiva común que se hace evidente pues, en los seminarios, en las sesiones, en los debates celebrados en este grupo, algunos de ellos durante este confinamiento, y que promueve además la colaboración con otros espacios, como por ejemplo EDISO, la Asociación de Estudios sobre Discurso y Sociedad, que nos brinda un espacio no solo para reflexionar, sino también para discutir o conversar en torno a cuestiones sociales que tienen este reflejo tan discursivo. Y una vez que hemos presentado el germen de estas jornadas, proponemos ir tejiendo esta discusión a partir de lo que consideramos que son 3 preguntas, 3 bloques o conceptos que a nuestros ojos se revelan como fundamentales para explicar o tratar de explorar la expansión de esta racionalidad. La primera, si veis en la slide, tiene que ver precisamente con esas condiciones de posibilidad que permiten la expansión de principios neoliberales. Y aquí el primero de los conceptos, principios neoliberales como rentabilidad, competencia, flexibilidad, adaptación, que van conformando además, como iremos viendo, todo un léxico que nos insta a una optimización de nosotros mismos, sometiéndonos además a una lógica puramente de mercado. La segunda de ellas, cómo se puede contrarrestar esa racionalidad neoliberal y revertir las prácticas y técnicas que gobiernan nuestra conducta y modelan nuestra subjetividad, tiene que ver precisamente con ese concepto de resistencia, con cómo mitigamos el alcance de esa racionalidad y mitigamos esas prácticas y técnicas que gobiernan nuestra conducta. Y por último, como mencionaba al inicio y desde nuestra aproximación de un corte más discursivo, es inevitable dirigir nuestra mirada hacia el discurso neoliberal para precisamente desde ahí examinar su construcción, problematizarlo, interrogarlo, cuestionarlo y ser conscientes así de dónde reside su eficacia simbólica. Bueno, te tomo la palabra ya, ¿no, Marta? Sí. Si no me equivoco. Bueno, os presento ahora por qué. ¿Cuáles son nuestros objetivos y cuáles son las motivaciones para organizar este seminario, este webinario? Bueno, el primer objetivo que queremos conseguir es reflexionar críticamente sobre las condiciones que hacen posible la extensión del neoliberalismo de la que nos hablaba Marta. Pero es importante subrayar qué entendemos aquí por crítica. Desde la perspectiva Foucaultiana que adoptamos en nuestra línea de trabajo, entendemos la crítica como un ejercicio de cuestionamiento de lo que se nos presenta como dado, como un ejercicio de reflexión problematizadora, algo en lo que va a profundizar un poquito después Luisa. El segundo objetivo, y creo que esto es bastante definitorio de la aproximación que desde MIRCO tenemos a la comprensión de la racionalidad neoliberal, el segundo objetivo es estudiar el papel del discurso, las lenguas y las técnicas de poder en la creación de una racionalidad neoliberal. Bueno, entendemos que el discurso y las lenguas son un locus de análisis central en la investigación, en primer lugar,
porque sobre todo creemos que este modo de gobierno racional, neoliberal trabaja especialmente a través del discurso, es especialmente eficaz justo porque trabaja a través del discurso y no, por ejemplo, mediante violencia física. Y por eso mismo creemos que indagar desde esta perspectiva, una perspectiva atenta a la lengua, al discurso, al uso que hacemos del lenguaje, nos permite un análisis muy minucioso de cómo funcionan estas técnicas de gobierno y con ello, ya paso al tercer objetivo, nos permite potenciar la reflexividad y explorar formas de resistencia de manera colectiva. Y sobre este tercer punto, algo que nos interesará abrir, una discusión que nos interesa mucho abrir con nuestro seminario es qué significa resistencia, cuáles son las maneras de resistencia que observamos, que podemos abordar, que se nos permite abordar desde esta perspectiva teórica que aquí asumimos. Y bueno, sobre esto es sobre todo una invitación a vuestra participación, a que colaboréis de este seminario. Y bueno, ya con esto iniciamos el tercer bloque y le paso la palabra a Luisa. Tenemos en el seminario varios retos. Uno de ellos quizás sea este precisamente, que todo el seminario está articulado sobre una base de conceptos y una toma de posición, una definición de ellos, ¿no? El problema que hoy teníamos para presentar el seminario es que, por un lado, pues, el público es extremadamente diverso y para algunos pueden ser estos conceptos hoy pues demasiado conocidos, mientras que para otros o otras serían desconocidos y por lo tanto hemos pensado que era necesario plantearlos, ponerlos sobre la mesa porque son el marco de trabajo y necesitamos abordarlos de alguna manera. El primer principio o concepto que nosotras tenemos como base y que va a aparecer constantemente en las distintas seminarios, de distintas charlas, es el propio concepto de neoliberalismo, que no lo entendemos como una ideología, por ejemplo, una ideología que rige el mercado, como muchas veces se entiende, sino como una racionalidad política. Es decir, es una racionalidad que va a impulsar unas determinadas formas de gobierno. Luego me voy a detener en este concepto de racionalidad. Con otro de los elementos cruciales que vamos a manejar y que se percibe en atraviesa todas las conferencias, es la idea de que esa forma de gobierno no se impone desde arriba, no es solo del Estado hacia abajo, sino que es una forma muy compleja que moviliza distintos recursos y estrategias y que además tiene múltiples nodos de poder, ¿no? Y esa multiplicidad es la que de alguna manera termina gobernándonos. Otro de los elementos que es importante, que ya hemos referido a ellos, es esta idea de que se expande. El neoliberalismo es totalizador, capta nuestra vida cotidiana, no se limita a los mercados, sino que se limita permea instituciones, permea sujetos y tiene un carácter multifacético y adaptativo. Esto es importante porque una de las razones de su éxito es que se enraiza de forma diferente bajo las diferencias culturales, los procesos históricos diferentes de los diferentes lugares del mundo. Y este rasgo también va a aparecer en algunas de las conferencias. Y por fin, bueno, hablaremos de a dónde nos lleva esta aproximación discursiva. De manera que si el neoliberalismo es una racionalidad política, tenemos que definir qué es este concepto de racionalidad. Y aquí nuestro punto de partida es Foucaultiano, en este sentido de que no existe una única racionalidad, sino que hay racionalidades políticas específicas que se asocian a distintos momentos históricos y a distintos procesos históricos, y en cuya génesis, como vamos a ver, está esta tríada Foucaultiana, que es ese triángulo de discurso, saber, poder, ¿no? Luego, una racionalidad genera siempre un saber, por eso decía Foucault, es como una mentalidad. Esta era su definición, es una mentalidad que se convierte hegemónica
en hegemónica y por tanto racionaliza un tipo de poder, un tipo de gobierno. Y es por lo tanto esa mentalidad que se construye o no solo, pero en parte discursivamente, pues se asocia a formas de poder diferentes. Y esas formas de poder pueden ser de tipo punitivo, como por ejemplo cuando el soberano condenaba a muerte a los súbditos, puede ser disciplinar, como por ejemplo en la escuela o en la cárcel o o en distintas instituciones como los psiquiátricos, etcétera, donde en este caso lo que se trata es de corregir o enderezar a determinados grupos de población, o finalmente puede ser gubernamental. Es esta forma gubernamental la que estudiamos aquí y es la que se asocia para Foucault al liberalismo primero y después al neoliberalismo. A esta forma, a esta racionalidad política asociada al liberalismo y al neoliberalismo la denominó gubernamentalidad. Entonces, haciendo un juego con mentalidad y gobierno, ¿no? en su propio nombre. Ahora, ¿cuál es el problema de este concepto que muchas veces se interpreta de formas diferentes, unas más restringidas, otras más amplias? Pues uno de los problemas de por qué sucede esto es cómo presentó Foucault este concepto. Frente a otros como el de disciplina que ocuparon una obra magna de su trabajo, aquí este concepto se introdujo en los cursos que él impartía en el Colegio de Francia. En concreto en 2 de ellos o en 3 de ellos, el nacimiento de la biopolítica, la sociedad debe ser defendida y sobre todo seguridad, territorio y población. Estos textos no fueron escritos por Foucault. Lo que tenemos son las transcripciones de las grabaciones que fueron luego editadas por algunos de los estudiantes que asistían a las clases. Por eso esto explica un poco que a veces hay hasta contradicciones, porque Foucault anunciaba, por ejemplo, los títulos un año antes de impartirlos, y por eso en el que tituló biopolítica, en realidad habló de gubernamentalidad, etcétera. Hace más difícil a veces rastrear el concepto. Pero sí que nos dio algunas definiciones claves, ¿no? Y lo primero que señala es que es un concepto que es una forma de gobierno que surge en el siglo XVIII, que está unida al nacimiento del Estado moderno y que se vincula al liberalismo y al postulado de que la sociedad debe regularse de forma natural. Es la idea del laissez-faire, que por lo tanto era una forma de gobierno de no gobierno, que él lo veía Foucault que tenía una extraña contradicción en sí misma, porque está basada en la idea de que debe limitarse la intervención del Estado en la sociedad, dejar hacer. Y esta forma de gobierno que se inicia en el siglo XVIII se prolonga, y no solo esto, sino que se desarrolla, sobre todo a partir de la segunda parte del siglo XX, adquiere unos rasgos particulares con el neoliberalismo. Foucault ya vio en la aparición conoció el gobierno de Margaret Thatcher y incorporó algunos de estos rasgos a su trabajo. Lamentablemente no tuvo mucho tiempo para ver realmente cómo se renovaba pero ya indicó algunos de los cambios que se apreciaban. Cuando lo define, dice Foucault que es una forma compleja de gobierno, que esto estoy aquí, en esta diapositiva en realidad estoy citando de una forma un poco retocada o maquillada la definición Foucaultiana, que es una forma de gobierno compleja que se ejerce a través de un conjunto constituido por una multiplicidad de elementos, instituciones, procedimientos, análisis, reflexiones, cálculos, tácticas, discursos, complejidad, ¿no? Ahora, muy importante, su blanco principal es la población en su conjunto. Los locos no son los enfermos, no son los criminales, sino la sociedad en su conjunto. Y sobre todo la conducta de los individuos.
Esto hace que otra de las paradojas es que a la vez es individualizante y totalizante. ¿Por qué? Por ejemplo, se pone el ejemplo de las vacunas. La vacuna es individualizante, pero es totalizante porque se trata de dirigir la salud de toda la población. En este sentido, se dirige a la población. La mayor forma de saber es la economía política. Todas las formas de gobierno que señala Foucault, todas las racionalidades se asocian a disciplinas. La disciplinar a la disciplina, la criminología, la pedagogía, la psicología, la psiquiatría. Y en este caso, la gubernamental a la economía política. Luego los conocimientos de la economía política, los principios como el laissez-faire, la competitividad, la rentabilidad, según vamos avanzando, la flexibilidad, la movilidad, todos estos elementos que van avanzando con el neoliberalismo son parte de conocimientos generados por esa disciplina. Y esto se asocia a un instrumento técnico, a unas formas de poder, ¿no? A unas tecnologías o técnicas que él llamaba. Y en este caso son para Foucault sobre todo los dispositivos de seguridad. Fijaos que en la disciplina que busca corregir pues son otros dispositivos. En este caso, por ejemplo, son todos los mecanismos que limitan la circulación para atenuar los riesgos de la población. Pues el liberalismo favorece la movilidad, pero también la restringe. Una, la de capitales sí, la de los migrantes o refugiados no, ¿no? Por ejemplo, serían sistemas de seguridad, pues todos los sistemas, por ejemplo, el de toma de temperatura estos días en aeropuertos, en fronteras, es una idea de identificar y excluir las amenazas potenciales, los riesgos, ¿no? De manera que con todo eso, él habla de una forma de gobierno, ¿no? Que es una diferente, aunque no quiere decir que desaparezcan las anteriores, la disciplina, etc. Y bueno, finalmente hay algo muy importante que dentro de las técnicas de poder sería esta idea de que conducir la conducta, cambiar nuestras conductas de manera que nos autodisciplinamos, mejoramos, etc., siempre exige un grado de libertad. Es decir, es verdad que se puede imponer por la fuerza, pero la esencia o la diferencia de la gubernamentalidad es que necesita el concurso de las personas, la aceptación, la voluntad de hacerse competitivo, de hacerse rentable, de mejorarse, de automejorarse, es decir, de modificar la propia conducta. Por eso estas técnicas, digamos, de gobierno serían diferentes, serían gubernamentales, porque combinan las del cuidado de sí y las de la disciplina. Lo que hacen es que los principios externos del neoliberalismo permeen a nosotros, a los individuos, y se ejerzan desde el interior, no solo desde el exterior. Por eso en todas las conferencias que vamos a tener aparece siempre el prefijo auto. Autodisciplina, autovigilancia, autocuidado, automejora, autoaprendizaje. Es ese ejercicio sobre uno mismo, ¿no? Por eso tiene que ver con las subjetividades. Ya muy poco en este recorrido, ya la pregunta entonces es, en todo este universo, ¿qué nos ofrece un estudio discursivo? Bueno, un estudio discursivo aporta algunos puntos importantes. El primero, porque nos permite estudiar la genealogía de los discursos. Hay una idea importante en la relación que establece entre cómo entiende el discurso Foucault y cómo lo entendemos nosotras y en general casi todos los analistas del discurso hoy, que es la idea de que el discurso no sirve para expresar ideas ni para referirse a objetos. Sirve, pero sirve para mucho más. Sirve para construir conocimiento,
para incidir en los comportamientos, de manera que se puede hacer una genealogía discursiva porque hay unas condiciones de posibilidad. No todos los discursos son posibles en cualquier época ni en cualquier lugar. Por ejemplo, un discurso como el Black Lives Matter no sería posible en 1928. Hoy es posible. Hay una genealogía del discurso que han ido influyendo cosas y para que lo han hecho posible, ¿no? Y estudiar qué hace posible o cómo se hace posible un discurso neoliberal nos da ya mucha información sobre el neoliberalismo. En segundo lugar, es importante el discurso porque el discurso tiene efectos sobre la sociedad. Construye saber, justifica técnicas de poder, luego nos permite entender, ver esos efectos. Y finalmente hay una tercera relación que tiene que ver con este concepto de problematizar, ¿no? Si pensamos en el discurso neoliberal, lo que le hace poderoso es que nos parezca verdadero. Cuando nos dicen, es que la universidad tiene que formar estudiantes para que sean rentables, ¿no? En el mercado laboral encuentren trabajo. Bueno, no se dice de esta forma tan explícita, pero podría ser, ¿no? Si eso pasa por verdadero, si se naturaliza, si no lo problematizamos, tiene un poder excepcional, porque es eso lo que internalizamos. Ahora, si problematizamos, es decir, si mostramos qué relación tiene ese discurso con unos saberes y con unos poderes, unas formas de poder, entonces ahí rompemos esos vínculos, ya no es natural y hay una posibilidad transformadora. Por eso nos interesa en este caso esa diferencia que hay entre naturalización y problematización. Y he traído este ejemplo con el que voy a terminar. Durante estos días de la pandemia, el discurso se ha convertido en objeto de lucha, de deseo, ¿no? Hacerse con el relato, nos dicen ahora los políticos, ¿no? Y se han generado muchísimos discursos nuevos, ¿no? Muchos discursos nuevos, términos nuevos, conceptos nuevos, saberes nuevos. Y uno de estos es el de disciplina social. El concepto de disciplina social marca la responsabilidad, la agencia de las personas que pueden regular su conducta, autorregularla de manera que protejan a la sociedad. Es un concepto plenamente gubernamental. Ahora, ahí lo hemos visto que no se impone. Sí, es cierto que el presidente de gobierno ha hablado muchas veces de disciplina social, pero también hemos visto la multiplicidad de nodos, ¿no? Los balcones, la policía de balcón, etcétera, ejercían esta forma de disciplina social también, ¿no? Y frente a este concepto que se ha aceptado, pues ha surgido uno contrario, que es el de que luchaba contra él, que es el de libertad. Libertad entendida en términos neoliberales, libertad individual, libertad de mercado, en ese sentido que no tiene que ver con el concepto libertad revolucionario. Entonces ahí vemos una lucha discursiva que está asociada a formas de gobierno de la población. Y solo unas palabras, ¿por qué las lenguas? En algunas charlas va a aparecer la lengua, no solo los discursos, sino las lenguas. ¿Y por qué las lenguas? Pues porque quizás sea uno de nuestra relación con las lenguas ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Y ha cambiado tanto que se ha convertido en uno de los instrumentos más fuertes de penetración del neoliberalismo. Y transforma la educación y transforma nuestra educación formal e informal, transforma el mercado de trabajo, ha transformado muchos elementos. Luego las lenguas son importantes y paradójicamente casi nunca se piensa en las lenguas. Se piensa en la exclusión por raza, por género, por muchas diferentes, pero a veces las lenguas permiten excluir por raza, por género, sin referirse nunca a esos elementos. Entonces tienen un potencial que nos interesa.
Y a partir de aquí voy a dejar la palabra a Noelia, que va a terminar y voy a dejar de compartir y voy a pasarle a ella a él. No te oigo. Noelia, el micrófono. Ay. Bueno, comparto pantalla, sigo exactamente donde lo dejó Luisa. Confirmadme por favor cuando ya veáis mi pantalla. Ahora ahí deberíais estar viéndola, ¿la veis? ¿Sí, Marta? ¿Sí? Vale. A ver. Bien. Bueno, hasta aquí. Voy a continuar con algunos conceptos articuladores. Habíamos enumerado unos cuantos. Luisa ya ha explicado sustancialmente qué entendemos por racionalidad neoliberal, gubernamentalidad y discurso y el papel de las lenguas. Y ahora yo me centraré en estos tres: extensión del neoliberalismo, ámbitos institucionales, subjetividad, conformidad y resistencia. Y bueno, empezaré por el primero. Extensión del neoliberalismo. Este rasgo creo que es especialmente relevante porque, bueno, escuchamos hablar con mucha frecuencia del carácter global, flexible, multiforme y adaptativo del neoliberalismo, que se adapta a contextos muy diferentes, escenarios desde el neoliberalismo estadounidense a un, bueno, sobre todo, por ejemplo, cuando nos hable el profesor Laval de esto, pero me interesa, sin embargo, porque creo que ayuda más a entender el neoliberalismo desde la perspectiva de gubernamentalidad, lo que señalo en el punto 2, el neoliberalismo es expansivo por definición. Se define como la expansión de esta racionalidad de competencia a todas las esferas. Ya no se restringe a la esfera puramente económica, sino que se expande y paso a otras esferas como las instituciones de las que hablaré, pero también a la subjetividad. Este extracto me gusta mucho, la fuente se ve abajo, es del Nacimiento de la biopolítica de Foucault, y creo que en este párrafo se distingue muy bien la distinción entre la racionalidad liberal y la novedad que supone el neoliberalismo. Y leo, para decirlo a grandes rasgos: el problema del liberalismo del siglo XVIII y principios del siglo XIX era, como saben, discernir entre las acciones que había que emprender y las que no había que emprender, entre los ámbitos donde se podía intervenir y los ámbitos donde no se podía intervenir. Esta palabra es clave, la de intervención. Nos referimos, por supuesto, a la intervención de los gobiernos estatales, los lugares donde hay agenda y no hay agenda. Esto probablemente os recuerde al intervencionismo, por ejemplo, la separación entre mercado y Estado que todavía opera en el marco del estado de bienestar. ¿Cuáles son esas esferas que sí son agenda, donde es legítimo que intervenga el Estado, pongamos sanidad o educación pública, y cuáles son no agenda? Por ejemplo, mediante los procesos de privatización de las grandes telefónicas se entendía que la telefónica dejaba de ser un lugar de agenda, debía ser de no intervención. Y bueno, y continúa Foucault. Posición ingenua esta a los ojos de los neoliberales. O sea, para los liberales, si se trataba de distinguir dónde hay que intervenir y dónde no, para los neoliberales el asunto cambia. Para ellos el problema no pasa por saber si hay cosas que pueden tocarse y otras que no es legítimo tocar, sino que el problema es saber cómo tocarlas, el cómo. Se trata del problema de la manera de actuar, o si les parece, del estilo gubernamental. Y es aquí donde entra la cuestión de la competencia. Para los neoliberales, la competencia deben ser las reglas formales del juego. Deben introducirse estructuras sociales cuya racionalidad sea la de la competencia. También esto distingue, por ejemplo, a los neoliberales de un darwinismo social que piense que somos competitivos por naturaleza. Ellos no es que crean que somos competitivos por esencia los seres humanos, sino que creen que esta racionalidad es la mejor para gobernar la vida social. Y con esta extensión de la racionalidad neoliberal, que como he dicho es de competencia, creo que aquí podemos ya sustituir neoliberal por de competencia, me parece que es muy claro si entendemos esta extensión hacia dos espacios. A
hacia lo público estatal y particularmente ámbitos institucionales. Bueno, sí, estos ámbitos veremos que a veces es en el trabajo y no es puramente el Estado, lo público estatal, y de hecho en el libro del que hablaremos más adelante, coordinado por Luisa Martín Rojo y Alfonso del Perchio, se ve cómo el espacio laboral y las instituciones educativas se ven especialmente tocadas por esta racionalidad, al margen de que sean lugares público-estatales o sean lugares privados. Pero se extiende hacia el Estado. Esto creo que es la ruptura clara entre el Estado del bienestar y el paso hacia un Estado neoliberal, pero también, y aquí caminamos hacia el tema de las subjetividades, esta racionalidad, esta lógica de competencia impregna nuestra manera de estar en el mundo. Terminamos interiorizándola con mayor o menor conflicto interno, pero al final acaba rigiendo nuestras vidas. Y creo que si se comprenden bien las teorías del capital humano nos ayuda mucho a estructurar cómo esta racionalidad entra. Precisamente Foucault les dedica atención en el nacimiento de la biopolítica a estas teorías que son enunciadas en torno a la década de los 60 por autores como Gary Becker, Theodor Schulz o Jacob Mincer. Y bueno, el corazón de estas teorías, por cierto, son economistas neoliberales, con muchos más matices, y intuyo de que entre los asistentes habrá personas que las conozcan mejor, ¿no? Me acuerdo ahora de Javier Zamora. Independientemente de eso, el corazón de estas teorías es que la formación, los procesos educativos son considerados como un factor de productividad. Y desde este prisma los estados empiezan a pensar en la educación como un lugar para el desarrollo económico, y en un nivel más micro se invita a las personas a que piensen sus procesos educativos como procesos de inversión. Si al final tienes mal trabajo es porque decidiste estudiar filosofía en vez de hacerte un MBA en estudios financieros, pongamos. Y a raíz de estas teorías, y esta expresión creo que ayuda mucho a entenderlo, de Castro Gómez en un libro que se llama Historia de la gubernamentalidad, que me parece que explica muy bien todos los estudios de Foucault. Castro Gómez habla de una mutación epistemológica que es operada por estas teorías. A través de estas teorías el trabajador deja de vender su fuerza de trabajo a otra persona, no es que venda algo que es ajeno a él, su fuerza de trabajo, sino que el trabajador se fusiona con esa fuerza de trabajo al entenderse que el trabajador y lo que es capaz de hacer es su capital. Entonces, si su salario es bajo es porque este trabajador no se ha formado lo suficiente y no ha sabido capitalizar, mejorar su fuerza de trabajo. Por este ejercicio de razonamiento se diluye el conflicto capital-trabajo. El trabajador pasa a ser un empresario de sí. Y ahí pongo entre paréntesis estudiante, porque este trabajador puede ser un estudiante perpetuo que mejora su formación y así se autocapitaliza mejor. Y la clave de esta mutación epistemológica es que el devenir ya, claro, de este trabajador o trabajadora, es que todo se traduce en que es responsabilidad individual. Si su salario es precario es porque no ha sabido formarse mejor o formarse en aquello que tiene mejor remuneración en el mercado, y de esta manera se diluye todo lo que sea la situación contextual. En particular, subrayo, cuando Castro Gómez habla de la mutación epistemológica, se refiere a esto del trabajador, pero también mucho a cómo se traslada toda la responsabilidad al nivel individual. Y creo que a lo largo de las próximas sesiones lo veremos especialmente. Bueno, dicho esto, paso a la siguiente diapositiva, y en esta, bueno, he señalado antes dos espacios, ámbitos institucionales y subjetividades, que además eran dos conceptos articuladores. Y con este ejemplo lo que quiero es mostraros cómo este discurso entra en ámbitos institucionales. Este extracto es del discurso inaugural con el que Barack Obama inauguró su segunda legislatura. Lo pronunció en enero de 2013. Y este fragmento lo he sacado del libro de Wendy Brown, El pueblo sin atributos, que, bueno, para quien no lo conozca, es un texto que trabaja sobre esta noción de gubernamentalidad neoliberal y capital humano. Creo que os puede resultar muy interesante. Leo este fragmento de Obama. Una economía creciente que cree empleos buenos de clase media. Esa
tiene que ser la estrella del norte que guíe nuestros esfuerzos. Cada día debemos hacernos 3 preguntas como nación. ¿Cuáles son estas guías inesperadas para la ley y la formación de políticas? Para la conducta colectiva individual, esta ya referencia a la conducta, cómo conducir la conducta colectiva individual, nos recuerda a esto que nos contaba Luis hace un momento sobre que la gubernamentalidad guía la conducta, desarrolla tecnologías de gobierno para que conduzcan la conducta de los sujetos dentro de su así vivida como esfera de libertad. Y la primera pregunta que se formula Barak, ¿cómo podemos atraer más empleos a nuestra costa? Significativo, ¿cómo podemos atraer? Recordadle que lo que decía sobre intervencionismo, no sé, aquí ya el Estado no se propone generar empleos, que ya quedó en el olvido absolutamente el objetivo propio de los estados de bienestar de tener una política de pleno empleo, sino que cómo atraer, cómo desde fuera generar unas condiciones competitivas donde se generen esos empleos. Se vuelve loca esa idea de intervenir directamente sobre el mercado de trabajo. Segunda pregunta, ¿cómo equipamos a nuestra gente de las habilidades necesarias para desempeñar esos empleos? De nuevo, se vuelve loco simplemente una política por las que se genera empleo, sino que la responsabilidad va hacia ellos mediante esto. Aquí parece que se refiere a la empleabilidad, que ellos tengan esas habilidades para desempeñar luego esos empleos. Y finalmente la última pregunta, ¿y cómo cerciorarnos de que el trabajo duro dé lugar a un medio de vida decente? Aquí los gobiernos ya no se proponen directamente, tenemos que generar condiciones de vida digna, sino que, ¿cómo hacer que trabajen duro para que puedan ganarse la vida? Creo que este discurso refleja bien, no se refiere a una institución en particular, pero creo que refleja bien el espíritu que luego guía las políticas educativas, por ejemplo, en materia de universidad, de educación, de empleo, especialmente aquí. Y bueno, si queremos pensarlo ya más a tierra en algunas instituciones, por ejemplo, en las universidades, a partir de las políticas en la nueva economía del conocimiento, como en las universidades se naturaliza o ya es habitual. Las colaboraciones público-privadas, que se genere un conocimiento que sea útil en los mercados, todo este discurso se convierte en la estructura de juego donde quienes trabajamos en universidades debemos trabajar día a día. Como os decía antes, se generan condiciones de competitividad. Estas ahora están en nuestras instituciones y dentro de ellas pues nos vamos desenvolviendo. Y ahora, en la segunda esfera que os decía, la que se extiende, tiene que ver con la vida íntima y las subjetividades de las personas. Y si esta racionalidad neoliberal es como una racionalidad de cálculos, costes, beneficios, de una reflexión constante donde tomas las mejores decisiones, es importante ver que no necesariamente es una reflexión dirigida automáticamente a cómo esto lo monetarizo ya y ahora, tipo invierto en esto para que mañana valga más, sino que esta inversión puede ser un poco, no siempre, en dinero, por ejemplo. Y este ejemplo lo incluye Foucault en el nacimiento de la biopolítica también, cómo estas teorías del capital humano modifican las relaciones de crianza. Creo que Luisa hablará de esto también más adelante. Por ejemplo, las madres que a día de hoy, incluso aunque ellas no sean angloparlantes ni estén en entornos angloparlantes, les hablan a sus hijos en inglés para que aprendan inglés. ¿Por qué se hace esto? Pasa también con las relaciones amorosas, Tinder y cómo Tinder utiliza sus algoritmos. Pongo este ejemplo porque una compañera nuestra del grupo de investigación, Constanza, trabaja sobre esto, pero también cómo influye sobre hábitos de alimentación y de deporte. Ya no hacemos deporte, pongamos, principalmente porque disfrutemos de ello, sino que cada vez es más habitual esa reflexión de hago deporte porque hay que tener una vida sana, demás. Justo hoy compartía con las compañeras una imagen de un gimnasio cercano cuya publicidad es algo así como mejora tu calidad de vida, practica deporte y con eso ganarás 5 años de vida. Mira, gánale al tiempo. Practicar ejercicio físico mejora y alarga tu vida 5 años. No es por el placer de estar en el agua, nadar y estirar el cuerpo, sino pensando en qué beneficio a muy largo plazo esto te reportará. Entonces es constantemente este ejercicio de reflexibilidad, costes-beneficios, inversión a futuro, impregna nuestras vidas en áreas
que van más allá de lo a priori, que tengan algún valor económico. Y bueno, finalmente ya con esto paso al último de los conceptos y quizás el más difícil de todos ellos, porque me parece que, bueno, con este sobre todo es con el que queremos abrir la discusión a lo largo de todos estos días. Os invitamos a participar de ello. Conformidad y resistencia, y especialmente resistencia. Creemos que este ejercicio de problematización del que nos hablaba Luisa, desnaturalizar esta manera de estar en el mundo, es al menos un primer paso para desarrollar esta, si no es resistencia en sí, al menos un primer paso para ello. Y dentro de esto también, ¿qué significa resistencia? Desde la propia oposición individual, desnaturalizarlo, o es necesario trascender a la esfera pública, a formas colectivas de resistencia. Aquí también nos interesa especialmente la noción de Foucault de contraconductas, si la gubernamentalidad y la racionalidad se refiere a todas estas técnicas de gobierno que rigen y provocan en nosotros estas conductas, ¿cómo generar y luchar contra ellas? ¿Cómo generar maneras de revertir estas técnicas, de oponerse a ellas? Y bueno, creo que estas son algunas cuestiones clave. De nuevo, en el texto, que nos lo preguntabais también algunas personas en el chat sobre esta presentación, en la zona privada tenéis un texto que hemos escrito entre Luisa, Marta y yo. Ahí empezamos también a indagar sobre este asunto de las resistencias, tenéis todo esto. Y luego, finalmente, sobre estos procesos de subjetivación y cómo generan ganadores y perdedores. Y aquí también podemos preguntarnos, ¿y si la resistencia es amoldarte ello y buscar la manera de no terminar como un perdedor? Pero ¿quiénes son los perdedores? Aquí es el trabajo quizás de Wacán sobre castigar a los pobres, que habla de cómo el neoliberalismo genera una racionalidad competitiva que a algunos les eleva pero que a otros les castiga. Y luego para empezar a indagar también en estas maneras de resistencia, creo que es importante que en este seminario demos espacio para hablar de las contradicciones y de las inconsistencias que genera esta racionalidad. Por ejemplo, terminamos comportándonos como empresarios o empresarias de sí, pero no porque lo deseemos, no nos sentimos felices con ello. Por ejemplo, dentro de la academia sabemos que tienes que publicar y en revistas de impacto, y sabemos que a veces es desgastante y sin embargo lo hacemos porque, bueno, te debates entre sobrevivir en este mundo o desaparecer. La cuestión se torna crítica, no es solo... Y bueno, creo que ya con esto le doy paso a Marta, que ya continúa con la siguiente diapositiva. Marta, ¿estás? ¿Sí? Hola, Perfecto. Marta. Hola. Vale. Venga, perfecto. me quito yo el micrófono. A ver si puedo pasar a la siguiente. ¿Puedes? A ver. ¿Puedes manejarlo bien, Marta? Ahora, a ver si me deja. Ahora sí, a ver. Y precisamente, a ver. No, te agradezco si me las vas pasando tú, por favor. Perfecto, yo te las paso Vale. sin problema. A ver, por aquí tengo... Ya, vale. Bueno, muchas gracias a las dos por esta primera introducción. Y precisamente para ver cómo algunos de estos conceptos que nos introducían ahora Luisa y Noelia se van desplegando en este curso, contamos en los próximos días con 6 sesiones en las que se irá dando cuenta de toda esta expansión neoliberal y de su alcance y abordaje desde disciplinas diversas. Por ejemplo, mañana contamos con una sesión de apertura a cargo del profesor Cristian Laval, titulada Las dos caras del neoliberalismo contemporáneo, en la que abordará el neoliberalismo como una racionalidad política global, deteniéndose precisamente en los distintos tipos y en el léxico que moviliza toda esta racionalidad. Ya el próximo día, el miércoles, Ángela Delgado, del Centro de Investigación para la Paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid, y Jesús Catalá, de la Universidad CEU Cardenal Herrera, dialogarán en una mesa redonda sobre las relaciones
que es posible establecer entre negacionismo, un tema tan vigente hoy entre algunos sectores, y neoliberalismo. Y de la biología a la psicología, Edgar Cabanas nos mostrará cómo esta racionalidad se introduce en la escuela precisamente por la vía de la educación positiva en una conferencia titulada Felicidad, Educación y Neoliberalismo, la educación positiva y sus problemas. Y al viernes cerramos esta semana con el profesor Ben Rampton, que se centrará, como señalaba Luisa al inicio, en la lengua, precisamente en la sociolingüística y en las relaciones que es posible establecer con la insecuritización y el neoliberalismo. Y a la próxima semana, el lunes, recuperamos este libro, el de Language and Neoliberal Governmentality, que ha sido el que ha iniciado algunos de los debates que trasladamos aquí. Conversamos con Eva Codó, Alfonso del Percho y Luisa Martín Rojo, que son tres de sus autores, precisamente sobre cómo esta racionalidad permea sujetos neoliberales y lengua. Y cerramos con un taller final que celebraremos el próximo martes y en el que veremos cómo se va introduciendo esta racionalidad a partir de dos casos de estudio. Uno relacionado con la escuela pública madrileña que expondrá Noelia a propósito de su tesis y otro con el discurso mediático sobre la precariedad juvenil, que es el que yo misma introduciré. Y cerramos hoy esta primera sesión recordando algunas de las cuestiones prácticas que deberemos tener en cuenta estos 7 días, así como con aquellas preguntas o sugerencias que nos queráis hacer llegar bien a través del chat, bien a través de la pregunta de la herramienta, de preguntas y respuestas que encontraréis en la barra inferior a mano derecha. Os recordamos, por favor, y os pedimos que por favor seáis puntuales. Empezamos todas las sesiones a las 6 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Os pedimos que los micrófonos estén apagados, aunque es una funcionalidad que podemos manejar nosotras mismas. Y la duración de las sesiones durarán en torno a unos 35 o 40 minutos de exposición y finalmente después abordaremos las preguntas que nos podéis hacer llegar, como os decía, bien a través del chat o bien a través de la herramienta de preguntas y respuestas. Y finalmente, para aquellos estudiantes de doctorado de la Universidad Autónoma que estéis matriculados en este seminario como curso de formación transversal, os recordamos que es necesario que asistáis al menos al 80% de las sesiones y subáis el trabajo autónomo que es preciso en la plataforma de Moodle que estará habilitada en las próximas horas. No sé si tenéis alguna pregunta. Gustavo nos hacía llegar una, precisamente al hilo de lo que comentabais vosotras. A ver si la podemos recuperar. Nos decía si creéis que los discursos y prácticas neoliberales o gubernamentales de alguna forma se apropian del antiintelectualismo o negacionismo contemporáneo. Yo creo que mañana, el miércoles, con la mesa redonda de Ángela y de Jesús, este tema tiene como toda la centralidad por las relaciones precisamente que podemos establecer entre negacionismo y neoliberalismo. No sé si vosotras queréis comentar algo a raíz de la pregunta de Gustavo. Sí, bueno, primero, Gustavo, gracias por la pregunta. Si los discursos y las prácticas neoliberales se apropian de la... A ver, me parece una pregunta difícil, creo que la veremos, pero así, en relación a lo que acabamos de decir, desde mi punto de vista, si el neoliberalismo es una racionalidad de competencia, yo creo que se va a interesar por cooptar todo aquello que pueda dar algún rédito competitivo. Pero además veremos cómo hay otras hibridaciones, que creo que lo explicará muy bien el profesor Catalá, así que quizá resérvate la pregunta porque me parece que dará muchísimo más juego allí, pero que se apropia del intelectualismo contemporáneo. Bueno, no sé, tú que nos hablas desde Brasil, nos podrías hablar bien, ¿no? Quizás del ejemplo de Bolsonaro. Así que la pregunta la veo muy pertinente, sin duda. Yo creo que una respuesta también importante ahí es que, como va a mostrar mañana Laval, hay una deriva cada vez más autoritaria del neoliberalismo que no logra controlar en las sucesivas crisis las reacciones frente a la pobreza, frente a la exclusión, etcétera. Entonces, dentro de él va a examinar precisamente estos nuevos neoliberalismos que son autoritarios, a la vez negacionistas y con un perfil además religioso.
Entonces mañana él va a hablar de otras formas, de las diferentes formas de neoliberalismo que aparecen, y con eso respondo a otra de las preguntas que ahora no recuerdo quién la ha hecho, sobre esta exploración entre diferentes formas de gobierno y diferentes formas del neoliberalismo, que como vemos, yo creo que mañana se va a ir viendo esto bastante, y en la tercera también sesión, porque como hemos dicho, se arraiga en situaciones particulares. Entonces, por ejemplo, el estudio de la pandemia y de cómo se han reaccionado los diferentes gobiernos, es interesante ver que, sin dejar de ser neoliberales los diferentes estados, ha habido reacciones de los gobiernos y de las poblaciones que marcan matices en las formas neoliberales. Entonces, no tenemos un estudio de todo eso, pero sí hemos observado que no ha sido lo mismo en Chile, con una intervención militar o más policial, que más disciplina social en España, o totalmente libertad en otros lugares y sin confinamiento, etcétera. Entonces, ahí es un tema que no podemos resolver ahora mismo, aquí y ahora, pero que es necesario abordar. Y hay un montón de preguntas y no sé cómo. Hay unas técnicas que las dejamos para el final, que son sobre los resúmenes, etcétera, y podemos ahora dejar un momento para responder a las que son más de conceptuales y al final responder a las técnicas. Hay alguien que ha habido, es que se mueven las preguntas. Dice Ángela, habéis dicho que el neoliberalismo es expansivo, pero otras posibles gubernamentalidades también podrían ser igualmente expansivas. Y lo que pasa que el hecho de que se trabajen desde el interior las hace hace esa expansión más fuerte o potencialmente más fuerte, porque la reduplica en todos los individuos. Si pensamos, por ejemplo, la racionalidad disciplinar en la escuela, cuando se impone la gramática, el dictado, la copia, los copiar 300 veces me voy a portar bien, no tiene ese mismo potencial que tiene aquí el asumir, internalizar una lógica neoliberal de voy a aprender las lenguas por mí mismo, voy a hacer cursos cada vez que me quedo en paro para formarme mejor es decir, esa internalización permite reduplicar y esa potencial expansión. Pero claro, desde el momento que el poder, visto como lo entendemos, no es patrimonio de nadie ni está en un único sitio, sino que se ejerce desde múltiples nódulos, etcétera, siempre va a haber ese poder expansivo. Nos preguntaba Vanessa también a través de la herramienta si hay algún aspecto positivo que no sea necesario combatir del neoliberalismo, porque solo nos centramos como en los efectos más perversos, y si hay algo con lo que nos podamos quedar con la parte buena. Hombre, yo sí puedo responder si han resaltado del neoliberalismo que a veces ese componente de agencia individual y de responsabilidad individual pues permite un autocontrol o un control sobre las cosas que puede verse como un elemento positivo frente a la violencia, claro, pero no lo sé hasta qué punto eso es positivo. Es que positivo o negativo, yo realmente tampoco veo lo negativo, o no es mi intención solo mostrar lo negativo, sino cómo funciona, ¿no? Mario nos cuenta, a propósito de lo que comentaba Noelia, si en cuanto a la racionalidad neoliberal en la vida íntima, decía que las relaciones de crianza y las relaciones amorosas han sido a las que ella se ha referido. Es decir, que esta racionalidad ha cambiado las conductas en estos aspectos específicamente, en la vida íntima y en las relaciones de crianza y amorosas. Sobre las relaciones, a ver,
Me encantaría que estuviera aquí, por ejemplo, Constanza y que nos contara pues, este mecanismo de Tinder, por ejemplo, y cómo lo podemos entender que funciona desde esta gubernamentalidad neoliberal, porque cuantas más visitas tienes, por lo visto el algoritmo hace que entonces más visionados tengas. Es una lógica competitiva con la que... Pero es el estudio, por ejemplo, de Constanza. Claro, a mí, como persona que no me he investigado específicamente en las relaciones interpersonales, pues no te sé decir, habrá estudios... Luisa, no sé si quieres añadir algo más sobre esto, que te veo... Pero en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los ejemplos de crianza, que sí que ha tocado más mi tesis de investigación y podré hablar de ello en el último día, mi trabajo era sobre libertad de elección de escuela, cómo las madres, y digo las madres porque sobre todo les afectaba a ellas, cómo se preocupaban por elegir las escuelas, y cuando hablas con ellas, al ser la crianza entendida como un espacio de libertad y también la elección, se genera como un lugar muy problemático donde tienen que reflexionar mucho qué escuela es mejor y por qué esta y no la otra, y se vuelven casi unas crianzas muy como profesionales en el sentido de mucho más problemáticas, que les exigen más trabajo, y si al final, por ejemplo, eligen una escuela que tiene goteras, una escuela pública que tiene goteras, sienten que eligieron mal, en vez de pensar, porque recuerdo que en una entrevista, esto me pasó, lo decía una madre, en vez de pensar en primer lugar es una escuela pública, nunca debería tener goteras. Primeramente se sienten responsables porque eligieron mal. En ese sentido, yo creo que sí, que está modificando las relaciones de crianza, que además es algo que aparte de la responsabilidad individual que está, justo como tenemos acceso a mucha información, pues muchas madres se sienten muy responsables, y yo creo que ahí sí hay una modificación, o al menos a mí que me pareció que de la mano de la libertad de elección se generaba esto. Pero bueno, también mi tesis de investigación estaba inspirada por un marco de la gubernamentalidad neoliberal, entonces yo estaba buscando, indagando esas lógicas. Puede que haya otras más, igual que habrá de resistencia, que yo no las busqué, así que mi respuesta no es tajante, se ha modificado, sí, en todo tiempo y en todo lugar. No te puedo decir, pero sí que esa lógica se observa y que antes no estaba, al menos en mi trabajo. El problema que yo veo, porque no es que en este sentido de bueno o malo, ¿no? Que entramos ahí en una dinámica que no, yo creo que no nos debe de conducir un poco equivocadamente, pero por ejemplo, cómo se arraigan las ideas neoliberales o los principios sobre otros valores que tenemos, eso es lo importante, porque eso es lo que les hace fructificar. Es decir, desde los progenitores, los padres, las madres, buscan el cuidado de sus hijos y de sus hijas, pero claro, se preocupan de que puedan tener un futuro bueno, y todo eso está en todos los... El problema es cuando para eso se hibridiza con otras ideas y fructifica de una manera en la que se transforma el significado de las prácticas. Por ejemplo, la lengua deja de verse un instrumento de comunicación para verse como un activo. Es decir, como si tengo unas acciones de la General Motors, me hablo inglés porque es un activo para... ¿no? O cuando las extraescolares dejan de ser un espacio de diversión, formación, y se convierten en algo para la rentabilidad. Entonces, si la educación se convierte en un ejercicio de hacer rentable a los hijos, ahí es donde vemos esa modificación, ¿no? Entonces, recuerdo que en un seminario que hicimos en Hong Kong nos decían nuestros compañeros hongkoneses que una máxima que se decía en Hong Kong es: si a tu hijo le gustan las actividades extraescolares, bórralo, ponle en otra. ¿Por qué? Porque lo que está extraescolar es para que le imprima carácter, no para que le disfrute, sino para que aprenda a hacer cosas que no quiere hacer. Entonces, claro, si son esos elementos los que se transforman de significado, pero siempre hay valores positivos, elementos que admiramos, con otros que entra el neoliberalismo en ellos y de alguna forma les tiñe de otro sentido. Y lo interesante es ver cómo cambia el valor de esas prácticas, de la lengua, de las actividades extraescolares, de las asignaturas, de muchos comportamientos. Y en el terreno del amor,
aparecen, cuando hablamos de Tinder, Constanza está en el público, pero no sé cómo se le puede dar el micro, pero lo que su trabajo mostraba es que en esa presentación que hace una persona de sí misma, utiliza todos estos activos para darse valor y hacerse deseable. Entonces hablo muchas lenguas, viajo mucho, tengo un trabajo guay, pues como un ejercicio de construcción de la imagen donde se veían que los elementos que se elegían estaban marcados por estas lógicas. Preguntaba Adil, también al hilo de lo que comentaba Luisa, que cómo podríamos problematizar el neoliberalismo. O sea, en términos de Luisa, él dice que sería una desnaturalización. Hombre, yo creo que la problematización es un método, es lo que sería el método crítico, que simplemente mostrar simplemente la relación que hay entre determinados discursos, por ejemplo, el discurso de la calidad en la universidad o en la investigación, con unos determinados saberes, principios, valores, con una determinada forma de poder, cómo eso nos obliga o nos autoobligamos en consecuencia a hacer esto, esto, esto y lo otro. Es decir, para mí problematizar es mostrar cómo ese triángulo de discurso, saber, poder, y es como un método de trabajo, ¿no? En ese sentido. No sé si he respondido. Y Lorena Córdoba y Carlos Roberto nos plantean dos preguntas muy similares, que es que profundizásemos en las diferencias entre neoliberalismo como racionalidad política frente a la concepción de neoliberalismo como ideología y que cuáles son los límites. Y a este respecto, Carlos nos dice además si se puede decir que el neoliberalismo es la forma de gobierno más moderna y eficiente. La segunda pregunta del millón. Pregunta del millón. Yo creo que puede ser que no sea ¿en qué sentido moderno? Porque, claro, si está vinculada al nacimiento del Estado moderno, pues sí, pero es que estas nuevas tecnologías con estos drones que vigilan a las personas, que están construyendo, digamos, un neoliberalismo con unos matices autoritarios, ¿no son modernos? Yo los veo muy modernos y son muy autoritarios y no son, a lo mejor no es lo mismo que el neoliberalismo que hace 20 años. Entonces, no sé, moderno me confunde. La otra parte de la pregunta, ¿cómo era, Marta? Que profundizásemos en las diferencias al conceptualizar neoliberalismo como racionalidad o como ideología. Por ejemplo, cuando decimos una ideología neoliberal que preside el mercado, pues es una ideología que basada en una creencia del dejar hacer, de que el mercado no debe ser interferido, que el Estado no debe ocupar un espacio, etcétera. Pero cuando hablamos de que esa ideología se expande y se traslada a otros aspectos y regula las conductas no solo de los mercados ni de los brokers, sino de las maestras y los maestros en la escuela, de los médicos en el hospital, de los estudiantes en la universidad. Entonces es cuando es una forma de gobierno, porque regula las conductas, no es solo una creencia, sino que está asociada a una forma de poder. No sé si lo he explicado bien. Mañana Laval, creo que su primera frase es esta: el neoliberalismo es una racionalidad asociada a una forma de gobierno. Entonces, quizá mañana también se completará esta visión. Gabriela nos pregunta que por qué muchas veces se afirma que el neoliberalismo no existe. Si esta afirmación ya por sí misma es una estrategia discursiva y una forma de disfrazarse del propio neoliberalismo. Bueno, a veces se discute si estamos hablando de capitalismo, de un capitalismo global, de un capitalismo neoliberal. Entonces, generalmente cuando hablamos de formas de gobierno, hablamos de neoliberalismo.
como una forma de gobierno, y el sistema económico sigue siendo capitalista. Podríamos hablar de un capitalismo neoliberal, que es lo que tenemos nosotros en este momento, pero quizá no sé si Noelia quiere responder. Sí, no, sobre esto mismo, esto del neoliberalismo no existe justo desde la perspectiva. Hay perspectivas que enfatizan en las novedades que supone el neoliberalismo. Por ejemplo, yo sí lo subrayaba en mi tesis. Las novedades que supone el modo de gobierno neoliberal, pero que sigue siendo una fase dentro del capitalismo. No por ello es necesario dejar de hablar de que vivimos en un orden capitalista que trae una larga historia y que los modos de acumulación no son nuevos, la mercantilización de nuevas esferas de existencia social no son nuevas al 100%, no todo es nuevo, sino que también hay una línea de continuidad con el liberalismo y por supuesto seguimos en el orden capitalista. Dentro de esto, no sé exactamente en boca de quién está esto del neoliberalismo, no existe, pero hay personas que se interesan más por subrayar las partes de continuidad para seguir denunciando, por ejemplo, digo desde miradas más marxistas, que las desigualdades que engendra el propio orden capitalista. Ahora bien, si esto del neoliberalismo no existe, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, yo diría, por ejemplo, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya decía, yo no soy neoliberal, yo soy liberal. Y sin embargo, sobre todo, bueno, para quienes nos escuchan desde otros lugares, ha sido presidenta durante más de 10 años en la Comunidad de Madrid y ha sido ella quien introdujo, por ejemplo, estas lógicas de recorte público, de libertad de elección de escuela y competición entre unos centros y otros. Era seguidora de Margaret Thatcher, ella decía que la admiraba, ella introdujo aquí lógicas de la derecha neoliberal. Entonces, muchas veces yo creo que también cuando estas personas que se separan de ello, yo creo que también es para legitimarse y porque la palabra neoliberalismo pues a veces se aborda o se ha abordado con muchas connotaciones negativas. No sé si con esto respondo un poco más a tu pregunta, no sé exactamente quién la hacías. No, porque también el orden colonial era un orden capitalista. Claro. Entonces tenemos que poder matizar, ¿no?, dentro del capitalismo. Hay un montón de mensajes. Sí. Nos decía José González, precisamente al hilo de la pandemia, que será otro de los temas que mañana podremos discutir con Laval, que algo claro en este tiempo es la vulnerabilidad. ¿Cómo encajar eso en el discurso neoliberal? ¿Es posible sacar la resistencia desde ese principio ético fundamental? Yo creo que ahí mañana el profesor Laval puede dar algunas claves sobre cómo se han imbricado ese discurso neoliberal durante este tiempo de confinamiento. ¿Puedes repetir la pregunta leyendo las preguntas? Él decía en un comentario que algo claro en esta pandemia es la vulnerabilidad. Y la pregunta iba más por cómo encajar eso, esa vulnerabilidad, en el discurso neoliberal. Si es posible sacar resistencia desde ese principio ético fundamental de la vulnerabilidad. Bueno, yo creo que esto ha reforzado el discurso de la solidaridad y del Estado, de lo público. Esto también se va a plantear mañana entre las políticas públicas, el Estado, las políticas estatales y en el texto complementario que tenemos dos textos de Laval, uno más dedicado a la pandemia. Creo que se aborda en concreto este tema. Hay muchas preguntas sobre los doctorandos y si queréis respondo a eso yo, mientras Marta tú puedes identificar alguna más. Vale. Entonces, esta respuesta es solo para las personas que no han leído la tesis y han inscrito, se han matriculado en este curso como curso de doctorado transversal, solo para ellas. Vamos a disponer de un Moodle que debería haber estado listo hoy, pero no está listo. Y en ese Moodle pondremos unas instrucciones muy concretas de lo que hay que hacer. La asistencia la vamos a ver por la asistencia a las sesiones. Aquí no hay firmas, pero podemos ver si se asiste o no se asiste.
Y en segundo lugar, lo que hay que hacer es un comentario que las preguntas van dirigidas sobre cada sesión o en general. Yo creo que esto vamos a poneros las instrucciones de tamaño, extensión y más concretamente como en principio sería interesante si fuera un comentario general que remitiera a las diferentes charlas y conferencias, pero lo vamos a formalizar en el Moodle cuando esté abierto y se os comunicará. No entendemos por qué no se ha abierto el Moodle todavía. Y la duración de las sesiones. Como veis, las sesiones no pueden tener una duración obligada. No podemos decir hora y media, adiós, no contestamos a las preguntas. No. Las charlas van a durar 40-45 minutos. Después va a haber unos turnos de debate y como mucho durarán 2 horas. En su mayoría, hora y media o algo más. Más o menos, ¿no? Más o menos. Y todas las personas que tengan que abandonar la sala porque tengan alguna obligación, lo que sea, o tengan ganas de irse, pueden después consultar la grabación. Vale. Recuperamos otra pregunta de las que teníamos en el chat que nos hace Juan, que dice, ya que hablamos de la competencia, ¿podemos entender la racionalidad de competencia como la esencia del neoliberalismo? Pues, Noelia, ¿qué opinas? Sí, que estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Juan, en mi opinión sí, y yo en la investigación de mi tesis sí que lo tomé como el núcleo duro que definía el neoliberalismo, al menos insistimos, desde esta perspectiva de racionalidad neoliberal y modo de gobierno. Y también junto con eso me parece significativo lo que he comentado, que no es que crean que los neoliberales, no es que crean que la competencia es algo natural, un comportamiento esencial en el ser humano, no creen que el hombre sea competitivo por naturaleza, sino que es algo social, hay que construir un escenario, unas estructuras, una legislación, por ejemplo, en la Unión Europea, su política económica se articula en torno al principio de competencia, de mercado, que la Unión Europea sea un libre espacio de competencia donde los gobiernos no intervengan con políticas proteccionistas o de apoyo a sus empresas. Eso es una norma. Entonces, para mí sí. Ahora bien, esto, como a lo mejor políticas como las políticas más autoritarias que censuran la libertad de palabra, que amenazan con multarte, como eso pues se vuelve funcional a que se soporten mayores niveles de competencia y unos modos de vida más precarios, como otras cosas son funcionales al neoliberalismo, por ejemplo, como las políticas de recorte, si financias menos las escuelas públicas, entonces verdaderamente parece que las escuelas públicas son peores y la gente se va a la privada y eso alimenta la idea de que lo privado es mejor. O sea, hay muchas cosas que acompañan a todo escenario, pero nuclearmente a mí me parece que sí, que es definitorio. Y sobre esto había otra pregunta que veía por ahí en el chat que preguntaba, no sé quién era, si era Jaime, ¿nos parece que...? Alguien preguntaba, ¿nos parece que el supuesto de la limitación de la intervención del Estado es una ficción que opera precisamente como dispositivo ideológico neoliberal? Y aquí, claro, parece que cuando todo es competitivo que el Estado no interviniera, pero el Estado interviene para generar esta legislación de competitividad, para que las cosas funcionen de acuerdo a la lógica competitiva. Cuando, por ejemplo, en educación se privatiza una escuela y se dice que entrará como empresa a gestionar una escuela la que sea más barata, eso no es un principio caído del cielo, eso es una decisión política. Entonces, por supuesto, sí que en este discurso está la idea de que cuando hay competencia todo funciona mejor, es un mantra que forma parte de ello. Así que me parece que sí, que la confianza en este principio sirve como para ocultar el papel del Estado en promover este principio. No sé si con esto más o menos respondo a lo que preguntaba o si Marta
Luisa, si queréis añadir alguna cosa más. Ahí es interesante el papel de las crisis, ¿no? De cómo después de cada crisis el Estado interviene haciendo recortes que muchas veces potencian el beneficio de las empresas privadas o privatizando servicios. Entonces, el Estado sí interviene, claro, ¿no? De la misma manera que hemos visto con las crisis como el Estado interviene, por ejemplo, en cuando hay pérdidas de los bancos, pero cuando hay ganancias no interviene, deja ganar. Entonces, la anterior crisis en ese sentido fue muy interesante. Quitar la regulación, al quitar las regulaciones, se produce las caídas de los mercados, etcétera, y de las grandes empresas. Entonces, ahí sí se interviene para socializar las pérdidas, ¿no? Es verdad que todo esto del no es mucho más complejo, esto de la no intervención, de lo que en principio y en el origen del neoliberalismo parecía ser, ¿no? Puedo puntualizar una cosa que nos añade aquí Antonio y nos dice, y no solo, el Estado es esencial para la reproducción del sistema capitalista, educación, sanidad, mantenimiento de infraestructuras. El capitalismo necesita radicalmente de un sistema de servicios públicos para sobrevivir. Claro, bueno, también un poco con lo que decías, Luisa, que esto hasta la OCDE lo dice, determinado nivel de pobreza es malo porque no hay unas clases medias que gasten en seguir generando procesos de acumulación. El estado del bienestar también dentro del sistema capitalista cumplía una función en generar esas clases medias de gasto. O sea, yo estoy de acuerdo, sí, yo lo veo como tú, Antonio, la comprensión clave de la institución estatal. Aparecen bastantes preguntas que vuelven sobre cómo el neoliberalismo, dependiendo de las diferentes geografías, políticas y sistemas económicos, cobra unas diferentes formas. Esto es cierto, pero también es cierto que se observa que, aunque sean diferentes formas, se observa una expansión de las formas de gobierno neoliberales en el mundo, ¿no? En distintos lugares del mundo. Y esta cuestión yo creo que sería una cuestión a guardar también para mañana para Laval, ¿no? Que responderá mejor a ella. Sobre la cuestión de las lenguas, pregunta Jaime qué pasa con las lenguas de los pueblos originarios en el contexto neoliberal. Que no son rentables, ¿no? No lo sé, el problema de esto hablaremos. El problema es que muchas veces en algunos tenemos que, como todas las lenguas, al convertirse en activos económicos, pues tampoco hay una respuesta única a esa pregunta. Por ejemplo, se ha visto que, como los trabajos de Mónica Heller o Joan Pujolà, de cómo determinadas lenguas, que pueden ser las de los pueblos originales o pueden ser también lenguas minoritarias, pueden convertirse en una herramienta buena para el branding de un lugar, como sucedía en Canadá, donde el francés podía dar un toque de autenticidad para vender unas determinadas zonas como lugares turísticos. Y luego en esos lugares turísticos se vendía todo, se convertía el lugar turístico en un centro comercial. Entonces, depende. En principio, las lenguas originales de los pueblos originarios no aparecen como rentables, lo mismo que no aparecen ni siquiera ya las lenguas nacionales, ¿no? Solo lenguas internacionales en su mayoría, ¿no? Pero tendríamos que ver en cada caso, dependiendo, y cómo todo eso se inserta en las lógicas propias de cada lugar, ¿eh? Es decir, de cuáles han sido los procesos históricos de descolonización, de decolonialidad, de todo esto va a matizar todo esto. Gustavo nos pregunta también si identificamos cierta hibridación discursiva o interdiscursividad con el discurso meritocrático, que a veces está muy presente en el ámbito de la escuela o de la universidad, con esa autocapitalización, el discurso del esfuerzo, y que a veces operan lógicas más complejas
que explican la posición social y el destino de esos sujetos, ¿no? No sé qué os parece a vosotras. Bueno, yo sobre esto lo que veo es que, por supuesto, o sea, el neoliberalismo en esto, el liberalismo, por ejemplo, la escuela liberal, desde que se funda ya se apoya en una gramática meritocrática del orden social. Y aquí el neoliberalismo creo que no se despega de ello, sino quizás todo lo contrario, que ese relato se agudice por contraposición a lo que había pasado en la etapa del estado del bienestar. Desde mi punto de vista, muchas de las políticas sociales del estado del bienestar sí que o cuestionaban o revertían esa lógica meritocrática descarnada. Por ejemplo, desde la academia, las teorías de la reproducción en educación de Bourdieu y Passeron, de Boll y Gintis, creo que son un cuestionamiento teórico a la confianza en el principio meritocrático. Y creo que las políticas neoliberales posteriores, la investigación más meritocrática que la asume, pongamos, olvidan que esos trabajos ya están ahí. O sea, que me parece que en esto vuelve a confiar en el principio de la meritocracia, y quizás por confianza en las teorías del capital humano con mayor profundidad. Pero claro, aquí me parece que haya salido y alguien decía que el neoliberalismo entonces no es algo puro, y Luisa ya lo había dicho, que como esta racionalidad de competencias se vale de discursos, prácticas lógicas que le puedan ser funcionales, incluso aunque a priori nos pueda parecer que no. Y aquí esta lógica meritocrática encaja perfectamente con la idea de que el sujeto se sienta capital. Aquí la diferencia a lo mejor entre la meritocracia liberal, yo creo que Wendy Brown en El pueblo sin atributos lo explica bien, es que en la meritocracia liberal el sujeto se entendía como un propietario de sí mismo, que con su vida hacía lo que quería, si quería se dedicaba a trabajar más y ganaría más dinero. Pero ahora es un empresario, no es un propietario dueño de su vida, sino siempre es empresario y siempre se entiende a sí mismo como autocapitalizándose. O sea, que es una meritocracia donde el sujeto mismo es capital, a diferencia de lo que pasaba en la anterior. No sé si esto quizás da un poco más de pistas o cómo lo veis vosotras, Marta, Luisa. La meritocracia aparece en los programas de inglés también, ¿no? Escondiendo las diferencias de clase social, ¿no? En el acceso a los cursos, a las estancias, a la familiaridad o las ocasiones de aprender el inglés, mientras que se presenta siempre como el mérito familiar y personal pero realmente yo este tema no me queda. Pero yo creo que esta clave de que no es lo mismo el ser empresario de uno mismo es lo que marca el cambio. Nos pregunta Jaime, al hilo de la resistencia, que hasta dónde permitir que el neoliberalismo se imponga en todas las esferas de la vida, que desde este prisma parecería que es imposible luchar contra esta racionalidad, que si entonces lo que nos queda es acomodarnos a ella. Y ahí está precisamente el desafío en conceptualizar qué es la resistencia, hasta dónde nos toca, cómo contestarla, cómo desafiarla. Yo sobre esto creo que una parte que a mí me parecería que sería algo muy bonito que pudiéramos abrir aquí, no sé si quizás entonces rozaríamos la terapia colectiva, ¿no? Pero en esto de la reflexión, la mirada reflexiva, cómo vemos, pues a lo mejor que en nuestro trabajo en la vida, en lo que hacemos, esta racionalidad está presente. Y creo que ese es el arranque clave para a partir de ahí pensar cómo se articulan resistencias, pero la puesta en común de cómo lo experimentamos en nuestras vidas. Y que precisamente yo creo que por su complejidad, su carácter multiforme, su capacidad de adaptarse, no se puede plantear desde aquí, quizás sería muy ambicioso plantear una única forma de poder resistir, o si es necesario resistir o acomodarse, porque hay toda una diversidad de formas de resistir, de contestar e incluso problematizarla, y ser conscientes de cómo opera es una de ellas, que a veces aspiramos como a una alternativa más emancipatoria, y solo ver cómo opera esa racionalidad neoliberal y cómo nos va transformando como sujetos ya es una forma incluso de desafiarla.
hay un punto importante, creo yo, en la idea de que las técnicas de poder que nos llevan a unas cosas son reversibles. Es decir, se puede revertir una técnica de poder, lo que nos disciplina, etc. Entonces, eso es importante. Y a la hora de no internalizar, por ejemplo. Pero hay algo más colectivo, ¿no? Que sería ir en, digamos, tener como dianas estos elementos nucleares, ¿no? Por ejemplo, todo el movimiento de los comunes discute o parte de poner en entredicho la idea de la competitividad y la competencia. El ser humano no gana compitiendo, gana construyendo comunes y compartiendo y poniendo en común, etc. Y de esta forma se construyen lógicas diferentes. De esa manera tenemos un movimiento que no es individual, porque a nivel individual todo el tema del cuidado del sí y todo de los procesos de subjetivación se pueden ver cambios, ¿no? Pero lo que yo veo más complejo son los movimientos colectivos de resistencia, cómo se pueden articular en este momento. Los comunes es uno, pero tendríamos que ir viendo, ¿no? Los movimientos transversales, etcétera. Los cuidados, otra manera de todos los movimientos de los cuidados va contra el nudo nuclear de la competencia. Camila recupera también esta noción de resistencia y contraconducta y pregunta si estas prácticas podrían entenderse como la emergencia de un nuevo orden o un orden alternativo, un contraorden al neoliberal en el seno de las comunidades autogestionadas o, por ejemplo, los comunes que citaba ahora Luisa, o movilizadas. Y ella piensa en este ejemplo a partir del caso chileno y de las protestas sociales que han tenido allí lugar en los últimos meses, donde han circulado consignas como Chile será la tumba del neoliberalismo o en Chile nace y muere el neoliberalismo. Pregunta cómo puede ser esto posible, si es solo una arenga, una utopía, o bien cómo las condiciones de posibilidad que decía antes Luisa de estos discursos se vinculan con la prefiguración de nuevos proyectos de sociedad y qué reflexiones podemos compartir a este respecto del caso chileno. No sé si tengo una respuesta a eso. Estaba pensando en todo el movimiento antirracista norteamericano, ¿no? En estos momentos, cómo ahí se ve como ya cristalizado un movimiento transversal que pone en cuestión, por ejemplo, esta idea de la meritocracia, pone en cuestión este orden neoliberal que trata peor a los pobres o que castiga a los pobres. Pero en relación al movimiento chileno, desde luego lo que se observa es una resistencia mucho más fuerte al neoliberalismo y mucho más reflexiva y consciente que en otros lugares, ¿no? Donde entra de una forma mucho más, quizá porque no sea tampoco el origen, ¿no? Como allí. Entonces, no sabría responder más a esta pregunta. Yo, sobre esto, algo que me viene a la cabeza de cómo lo planteabas, ¿cómo se llama quien nos ha formulado la...? Camila. Camila, ¿cómo nos lo planteabas, Camila? Yo lo que, no sé si estaréis de acuerdo, pero lo que veo en esto del movimiento chileno, igual que, bueno, aparte por supuesto es una organización de resistencia colectiva, no son maneras de simplemente escaquearte de manera individual, pero también que es un común que es colectivo de resistencia en contra y que no se conforma con generar su reducto al margen de estas normas, sino que pelea por otro orden. Creo que eso es, creo que para esta discusión que queremos plantear de qué es resistencia, basta con resistir simplemente el generar tu reducto colectivo que se rige por algo que no es por normas de apoyo mutuo de competencia, o sin embargo trasladar a la esfera pública, tan pública como sea, tan ampliable como sea, que yo creo que es lo que está ahora en los movimientos de protesta en Chile, que también está en las luchas antirracistas actualmente y que contrarrestan el neoliberalismo, pero a diferencia de otras experiencias autogestionadas, no se recluyen en sí mismas, no son armónicos remansos de paz que se conforman con su pequeña utopía. Yo creo que
a mí, por ejemplo, me ayuda a pensar, o sea, creo que es clave, sobre todo si decimos que el neoliberalismo como el capitalismo forma parte de un orden global. Sin duda yo creo que esas luchas ilustrarían bien lo que sería una resistencia, pero vamos, que lo digo como opinión para ampliar la discusión, no sé cómo lo pensaréis vosotras, vosotros, todos los que estáis aquí. Sí. Nos dicen por aquí, nos dice Miguel, Chile ha sido prácticamente el mayor laboratorio de neoliberalismo y capitalismo. Bueno, quizás por eso también el movimiento activo ahora mismo es más consciente de cómo ha sido su funcionamiento, claro. Pero bueno, y también sobre esto me acuerdo, hay una cita de Gille que primero como tragedia, luego como farsa, algo así, y que si la denuncia del neoliberalismo se limita a una denuncia de cómo se pierde la parte más humanista de la vida y no a denunciar las injusticias, las desigualdades y las exclusiones, pierde su filo subversivo. Entonces, simplemente con que nos quedemos, es que todo mi trabajo en la universidad se limita a publicar papers y ya no a reflexionar, pero ya no, que no se quede simplemente a lo mejor ahí el ejercicio crítico, la articulación de la resistencia, sino quiénes están cayendo, quiénes se ven perjudicados, a quiénes castiga más este neoliberalismo, que yo creo que a veces en algunas lecturas que se toma de la racionalidad neoliberal y de esta perspectiva de gubernamentalidad, sí que caen críticas más naif de cómo la clase media nos autoexplotamos sin caer en cómo nos autoexplotamos y precarizamos, y con esto todavía excluimos más el sistema excluye más a las personas que están en las situaciones más vulnerables o en las clases más pobres. Entonces, cómo encajar todo en la lectura me parece que es el gran desafío. Bueno, me estoy marcando un monólogo aquí. Preguntaba Diana ¿qué elementos del neomarxismo y del postestructuralismo ayudan a desvelar estas lógicas o racionalidades que hacen que el neoliberalismo actúe sobre las conductas de la sociedad? No tienes el micrófono, Luisa. No sé, es que cuando empezamos con las categorías así, pues si estamos hablando de Foucault, pues habrá quien lo vea como postestructuralista, ¿no? Entonces ya tendríamos, ¿no? esa visión del discurso, por ejemplo, Foucaultiana, pues es una contribución, o el neomarxismo por pues todas las nociones de capitales y todo el conocimiento que tenemos del capitalismo. Entonces, todo lo que, si entendemos que todo el saber es acumulativo, pues estamos, yo creo que apoyándonos, todo lo que hemos ido hablando se está apoyando sobre el neomarxismo y sobre el postestructuralismo, todo lo que hemos dicho, creo. Entonces, está en el principio, ¿no? En el núcleo. No sé si tenemos alguna pregunta más o alguna que sobre la marcha nos quieran formular, quizá más fácil a través de la herramienta de preguntas y respuestas por tenerlas todas más centralizadas. Sí, por aquí no sé si alguna pregunta más. Si no, yo creo que cerramos aquí. Sí, si no podemos dejarla aquí, ya tenemos un nuevo mensaje. Gracias, Luisa. Bueno, pues... bueno. Nos pregunta Krishna a través de la herramienta que qué tecnologías de resistencia discursiva podemos precisamente utilizar, echar a andar para desestabilizar estas racionalidades neoliberales en un momento en que este disciplinamiento social y desde el confinamiento encuentra un promisorio y un acertado estado de shock para controlar hasta lo más íntimo de la autorregulación. Yo creo que hay que enlazar también un poco con la idea de que ya solo desnaturalizar esos discursos y no tomarlos como dados es un ejercicio discursivo con el que podemos contestar esa racionalidad neoliberal, incluso en un momento de disciplinamiento social o en términos de shock, como dice Naomi Klein y que utiliza aquí Krishna. Por eso nosotras ya lo mencionábamos al principio, que utilizamos
la lengua y el discurso como locus desde el que mirar a distintos problemas y fenómenos sociales. Entonces yo creo que esa parte de la crítica ya es una herramienta discursiva para desestabilizar o poner en cuestión al menos esa racionalidad. Habría que examinar otras. Últimamente veo que se están haciendo trabajos sobre las iglesias y cómo utilizan esta técnica de la confesión, que era una técnica de poder, de conducta, ¿no? La confesión colectiva como una forma de consuelo entre los perdedores, ¿no? Entre los que no llegan, etcétera. Y habría que explorar también lo que se está poniendo en práctica para ver si alguna de estas pueden ser gérmenes para verlo de otra manera o buscar otras técnicas discursivas específicamente de resistencia. Tenemos un trabajo por hacer grande. Yo creo que ya lo dejamos aquí. Quedan muchas cosas para mañana y os esperamos mañana y todos los días de esta semana y los 2 primeros de la semana que viene. Muchísimas gracias por todo. Ha sido una sesión muy interesante y muy dinámica y os agradecemos mucho esta participación de las preguntas y esperamos haberla gestionado bien. Se habrán quedado algunas porque realmente es un aluvión y es difícil, pero muchas gracias por todo. Gracias. Gracias a todas. Hasta mañana. Hasta mañana.